Acto tercero. Exterminatus. Capítulo 1. Un enemigo digno vale más que 100 tutores, antiguo dicho Necrontyr. Déjame decirlo para que conste en acta, dijo Faerako Suaria. Que esto no es oficialmente un juicio. ¿Podemos ser ejecutados?, preguntó Orrican. Sí, dijo Sumercar, con una nota de desagradable entusiasmo. Entonces es un juicio, dijo Trasin. En un sentido técnico, dijo Overlord Balbec. Es una investigación. Orrican miró a Trasin y le hizo una señal. Mira dónde nos has dejado, loco de espalda torcida. ¿Loco? Así dice el fanático delirante que habla de ilusiones. Yo no, regañó Osuaria. Figrías, activa los amortiguadores de señales. Cualquier cosa que ustedes dos digan, todos seremos parte. Nada de connivencia con los testimonios, preferiría confabularse con el dragón del vacío, espetó Orrican. ¿Por qué no?, dijo Trasin. Las serpientes van juntas. César. Figrías gritó, golpeando su aguja de verdugo de media luna en la piedra negra. Este no es un lugar para ventilar sus quejas. Tu pequeña enemistad le ha costado caro al Imperio Infinito en un momento de gran vulnerabilidad, y le habría costado más si los pretorianos no hubieran estado monitoreando tus movimientos. Tengo poderes oficiales de ley aquí, otorgados no por este organismo, sino por el Consejo Triarca y el Rey Silencioso. El incumplimiento de esta averiguación se considerará una admisión de culpabilidad, y en tales casos mi orden tiene autoridad para ejecutar sentencia bajo su aguja, apuntando a los cuellos de Trasin y Orrican, como si estuviera calculando la distancia de su golpe. Tengo este poder, señores supremos o no, y juro por los cuerpos destrozados de los dioses muertos que lo usaré. Asiente si me entiendes. Trasin asintió con la cabeza, atónito ante esta descarada declaración de poder. Claramente, los pretorianos habían tenido una mayor participación en los asuntos del Consejo durante los últimos milenios. De hecho, era posible que el anillo de pretorianos de la Triarca que rodeaba el Consejo no fuera solo para contener a los dos prisioneros, sino para asegurarse de que la investigación se llevara a cabo según las instrucciones. Por lo general, los pretorianos no socavaban a las autoridades civiles tan abiertamente, prefiriendo jugar sus cartas de cerca y ejercer influencia desde las sombras. Las cosas deben, de hecho, ser serio para que ella se pase de la raya. ¿Era esto el resultado de su enemistad con Orrican?, se preguntó, ¿o estaba relacionado con la extraña ausencia del gran metalúrgico Kilka? Figrías aceptó el asentimiento de Trasin y se volvió hacia Orrican. Por un momento preñado de insolencia, Orrican no hizo nada. Luego asintió con excesiva lentitud. Lo que ha dicho nuestro verdugo, el verdugo, nuestro, colega de los pretorianos de la Triarca es correcto, dijo Osuaria. Hemos tenido los informes más impactantes de malversación. Cosas que ponen en duda no solo tu honor, sino también tu dignidad como señor supremo. Sumercar, ¿serías tan amable de leer el primer cargo? Sumercar, con la espada de fase cruzada sobre las rodillas, abrió un panel de fosglifos y se desplazó. Es alegado por partes honorables y atestiguado por representantes de la más alta triarca que Overlord Trasin de Solemnase y Master Orrican de Sautek llevaron a cabo una enemistad de sangre privada entre sí, durante 8 milenios, contraviniendo su programación así como la última edictos del Rey Silencioso. Han roto la paz del Imperio Infinito en numerosas ocasiones, incluso anulando los protocolos vasallos para permitir el combate entre parientes, desperdiciando los recursos de su eminencia el Rey Silencioso. Lo más inquietante es que esto ocurrió a sabiendas en un entorno en el que la recuperación de fase no podía funcionar, lo que provocó la pérdida permanente de más de 3000 de nuestros sujetos, incluidos 17 Cryptex, 124 Lichguard, 300 inmortales, 2367 guerreros, y unos 30 devotos del culto destructor. Además, 2 barcos gravemente dañados. Esto es absurdo, interrumpió Orrican. Como dices, ha habido una disputa. Nadie lo niega, porque no era ningún secreto. De hecho, esta disputa fue sancionada de facto por este mismo consejo cuando le planteamos el asunto. Declaraste el Astrarium Mysterios y la tumba de Nepreth como patrimonio común de los Necrones. ¿No te acuerdas? Orrican abrió una mano y lanzó una proyección de crisoprasa directamente desde sus bancos de engramas. Era el Overlord Balbec, quien ahora estaba sentado en el consejo, acostado parcialmente reanimado como juez. El Astrarium Mysterios será propiedad de todos y de ninguno, decía la proyección. Un objeto libre perteneciente a quien lo posee. Robarlo no será delito, matar por no es pecado. Y quien abra la cripta puede quedarse con su contenido para mayor gloria de su dinastía. Robarlo no será delito, y matar por ello no será pecado, repitió Orrican.
Entonces, ¿por qué estamos sujetos a este juicio que no es un juicio, hecho para explicar acciones explícitamente permitidas bajo las directivas del Consejo? Hubo una pausa. Somos conscientes de la decisión anterior, dijo Baalbek. Lo crea o no, maestro Orican, nuestros engramas están tan intactos como los suyos. Pero también descubrió ciertas irregularidades procesales con ese veredicto que cuestionan la decisión, es decir, dijo Osuaria, su velo azulejo tintineando mientras se inclinaba hacia adelante, hemos recibido una acusación anónima de que el veredicto fue diseñado a través de la línea de tiempo manipulación absurdo, dijo Orican. De hecho, una reescritura tan descarada de la línea de tiempo explicaría por qué la membrana de la realidad se volvió tan delgada en este mundo que quedó sujeto a una violenta incursión disforme apenas 6 décadas después del juicio. Seres empíreos, aquí. En un mundo de consejo. Un lugar de reunión del imperio infinito. Un eje de nuestra sociedad frágil y aún dormida. No sabrá nada de eso, ¿verdad, maestro Orican? Me halagas, Faerak. Pero lo que alegas está más allá incluso de mis poderes. Trasin sonrió. A pesar de que era una mentira, debe haber picado a Orican decirlo en voz alta. Tal vez sea así, dijo Osuaria. Pero para evitar cualquier duda, hemos encargado a 77 de nuestros mejores cronomantes que bloqueen la línea de tiempo de la sala del consejo. Tal vez te diste cuenta nuestro nuevo mosaico. Trasin miró hacia abajo. De hecho, había notado las esferas y la geometría de intersección que incrustaba el suelo. Como conocedor, no podía perdérselo. Lo que no tenía, sin embargo, lo que se apreció fue que todo el diseño geomántico consistía enteramente en mosaicos de tiempo. Miró a Orican, dispuesto a beber de su reacción. Una precaución innecesaria, gruñó Orican. De hecho, me duele que el consejo dé crédito a tales rumores difamatorios. Pero como un humilde servidor del imperio, yo puedo dejar a un lado mi orgullo para desterrar incluso el más mínimo indicio de impropiedad. Y todo esto, prosiguió Osuaria, sin siquiera dignarse a enfrentarse a las negativas de Orican, es mero preludio de las más monstruosas acusaciones. Has causado estragos en el sector, has forzado a una flota orca a retirarse y aterrizar en un mundo tumba donde nos hemos visto obligados a desplegar nuestra fuerza militar limitada y resucitar artificialmente a la mitad de la población del sueño de éxtasis. Su intromisión, en total, nos ha costado la destrucción permanente de 69.000 necrones y un daño neuronal incalculable en el mundo de las tumbas. Lástima que no lo hayas previsto en tus zodíacos, maestro Orican. El señor supremo Trasin cambió las ecuaciones cuando abandonó la lucha en órbita, Faerak. La culpa es, y eso sin contar los cargos de asesinato, dijo Phileas, golpeando impacientemente con el dedo el mango de su aguja. Noble consejo, rió Trasin. Seguro que no puede acusarnos de asesinato. Los vasallos no tienen estatus legal como seres. Destrucción de propiedad, tal vez. Y aunque lo haré, admito que el maestro Orican y yo hemos hecho muchos intentos de juego en la vida del otro, aquí estamos más o menos completos. No con el asesinato de unos a otros, dijo Osuaria. Con el asesinato del gran metalúrgico Kelka. Quizás por primera vez en 60 millones de años, los programas de respuesta verbal de Trasin y Orican fallaron. Mientras se encontraban con la mirada impasible del otro, Orican sacudió su cabeza levemente, y Trasin respondió encogiéndose de hombros. Yo, dijo Trasin, cuidadosamente. Me había dado cuenta de la ausencia del alto metalúrgico, pero creía que simplemente había cedido su asiento a Lord Baalbek, debido a su rango superior. Y prestigio. No intentes halagarme, arqueovista, dijo Baalbek. Un siglo después de la decisión original del Consejo sobre el Patrimonio Común, una decisión que hemos anulado, deberías notarlo, el gran metalúrgico Kelka renunció a su puesto para proseguir sus propios estudios sobre Nepret y el complejo de tumbas de Sepris. Partió de inmediato para una expedición, presumiblemente en el mundo actualmente conocido como Serenade. Baalbek hizo una pausa, esperando a que uno de los acusados ofreciera información. No se ha vuelto a saber de él desde entonces. Trasin se tocó la barbilla, un hábito nervioso del Flash Times. El asesinato de una figura con rango cortesano, en ausencia de una declaración formal de enemistad o guerra, era un delito grave. Acabar con 10 legiones de vasallos y los pretorianos no moverían un dedo en venganza, pero el asesinato de un aristócrata, un alto metalúrgico que poseía un rango y privilegios iguales a los de un regente planetario, era un asunto completamente diferente. ¿Y dices que fue a Serenade, Faerak? Hace 8000 años. ¿No creísteis, seguramente, que después de una declaración de patrimonio común vosotros dos seríais los únicos en emprender expediciones?
Solo puedo testificar por mí mismo, por supuesto, dijo Orican. Pero en 8000 años de visitas a Serenade, no me he encontrado con el gran metalúrgico ni ninguna señal de su presencia. Tampoco he detectado, en trances celestiales llevados a cabo en órbita, ningún indicio de tecnomancia. Pero reconozco que he estado más ausente del mundo que presente. ¿El señor supremo Trasin? He encontrado lo mismo, asintió Trasin. Milenios de bombardeos espectrománticos y salidas de reconocimiento, y no he visto ningún indicio de nuestro tipo, aparte del maestro Orican. Y debido a la agudeza inusual de nuestra rivalidad, mantuve un alto grado de conciencia con respecto a los signos de presencia de necrones. Típico, se burló Subercar. Como la pareja de bandidos que son, ni vieron ni oyeron nada. El código de silencio del rufián. Uno de vosotros lo mató, dijo Osuaria. Declarar lo contrario pone a prueba la credulidad. Si crees que alguno de nosotros consideraría a aquel K como una amenaza, interrumpió Orican, estás subestimando nuestras habilidades. Vaya, Orican, dijo Trasin. Creo que es lo más amable que me has dicho nunca. Osuaria abrió la boca, luego vio que el verdugo estaba a punto de hablar. Consejo, dijo Figias. Puedo sugerir que si alguno de ellos hubiera matado al gran metalúrgico, o si hubiera sabido de su desaparición, ya se habrían acusado mutuamente. De hecho, es probable que el asesino ya se hubiera tomado la molestia de implicar a su rival mucho antes de este discernimiento. Cierto, dijo Trasin. Sobre todo teniendo en cuenta la historia de Orican con el alto metalúrgico, los cargos encajarían bien. Habría sido todo un jaque mate. Has tenido un escape afortunado, Astromante. Tiene razón, Osuaria, dijo Balbec. Estos dos se desprecian. Y dadas sus historias, una estratagema tan despreciable probablemente ya estaría en marcha. Serenade es un lugar peligroso, dijo Orican. Siempre ha sido. Exoditas a Eldari, orcos, incluso unos pocos humanos, no es que sean de ninguna importancia, y que el Cat fue siempre lanzándose a esfuerzos que estaban por encima de él. ¿Estás diciendo? Comenzó Subercar. Estoy diciendo que Kelka era un tonto. Un tonto conocido. Y me niego a ser castigado por un entrometido de dedos flácidos que se supera a sí mismo y termina mal. En verdad, ni siquiera permitiré que el Overlord Trasin sea castigado por ello, ya que no se me negarán mis derechos de enemistad. Él miró fijamente. Deseo ver su rostro cuando lo lleve a la tumba. Quiero que sepa que lo he vencido. Eso puede ser difícil, dijo Osuaria. Dado que Serenade va a ser destruido. Capítulo 2. La historia requiere dos partes. El historiador y su audiencia. Sin eso, uno solo está hablando consigo mismo. Así que, por favor, deja de gritar y tal vez aprendas algo. Trasin d'Infinite, guiando a los invitados humanos a través de la galería prismática destruido. Dijo Orican. En lugar de destruirnos, ¿destruirás a Serenade? ¿Por qué? Con toda honestidad, lo habíamos discutido, dijo Balbec. Ese fue mi curso de acción. Si la tumba permaneciera sin abrir hasta el gran despertar, las dinastías sin duda caerá en una guerra civil por su contenido. Pero ahora está fuera de nuestras manos. Hemos consultado al Orreri Celestial y al Vidente Grit, dijo Figias. Tu intervención en Serenade ha cambiado el destino del planeta. Originalmente, un grupo de cruceros imperiales habría llegado y declarado la guerra a los Pieles Verdes. El combate había dejado el planeta tan inhabitable que habría sido abandonado y olvidado. Ahora, la flota llegará para encontrar los restos de Pieles Verdes sustancialmente debilitados y, por lo tanto, en lugar de dirigir los recursos para una campaña prolongada, los utilizará para la extracción de recursos y el mayor desarrollo del mundo. Serenade pasará de un remanso a un centro próspero. Dejando de lado la inevitable destrucción ambiental de los humanos, dijo Trasin, eso suena como un mundo salvado, no destruido. En aproximadamente 2000 años, por razones desconocidas, el Imperio ordenará a los activos de la flota que exploren el planeta desde la órbita, rompiendo su manto, dijo Figias. Dado que los humanos, sin saberlo, han hecho esto en al menos 2 mundos de tumbas, sabemos bien que incluso nuestras estructuras más sólidamente construidas no sobrevivirán. Un exterminatus, dijo Trasin. Así es, dijo Figias. Puede que hayas salvado la tumba, pero no por mucho tiempo. Orican no dijo nada, sus dedos bailaban calculando sobre los paneles de fosglifos. La próxima alineación celestial para abrir la tumba hizo una pausa. Es durante la destrucción. Entonces será destruido, dijo Osuaria. No necesariamente, dijo Trasin, tocándose la barbilla. Un exterminatus no es un proceso instantáneo. Los planetas son cosas difíciles, que no se deshacen fácilmente.
Matar todo lo que vive en ellos no es un problema, pero en realidad quemar la atmósfera y romper el manto lleva un buen tiempo, incluso días. Y la puerta de la eternidad estaba significativamente bajo tierra. Libérame de este juicio absurdo, dijo Orican. Podría colarme durante el bombardeo y salir por otro lado. Trasin es, después de todo, quien originalmente robó los misterios. Solo desea el contenido de la tumba para poder esconderlo y mirarlo. Quiere poseer el pasado, no moldear el futuro. Castígalo y utilízame. Perdóname, resopló Trasin. El maestro Orican inició esta enemistad. Y mientras yo pondría los contenidos en una galería accesible para todos, él los usaría para sus propios fines. Incluso podría destruir el cuerpo de Nepret en sus investigaciones sobre la proyección de energía. Castíguenlo, hemos decidido castigarlos a ambos, declaró Osuaria. Supercar. Para expiar tus crímenes, dijo el Señor Supremo, haciendo girar la punta de su espada fásica, entrarás al servicio del Consejo Despierto. Ambos trabajarán en Serenade, ayudándose mutuamente, para abrir la tumba, por el tiempo que sea necesario. Ya lo abriste una vez y habrías logrado recuperar a Nepret, de no haber sido por tus peleas. Piensa en lo que podrías conseguir si os comportaseis como señores, en lugar de como jóvenes chillones. Pero Señor Supremo, dijo Trasin. Tenemos deberes, durante los próximos 1500 años, os mantendréis alejados unos de otros y os centraréis en los asuntos dinásticos, dijo Baalbek. Un período de reflexión. Después de eso, volverás a reunirte en Serenade y pasarás al menos una cuarta parte de tu tiempo allí, trabajando para abrir la tumba. Y seamos sumamente claros. Su uso de las fuerzas será estrictamente controlado. No se atacarán entre sí. Ni un Necrón debe ser destruido por otro en este esfuerzo, ni uno solo. Si nos enteramos, hizo una pausa. Cancelaremos sus 2 protocolos de reanimación. No hay resurrección en las fraguas. Sin fases. A todos los efectos serás mortal. Te castigaremos, dijo Filias, con la compañía del otro. ¿Y cómo esperas hacer cumplir estas demandas irrazonables? Dijo Orican. Simple, dijo Filias, dándole un giro a su aguja. Supervisaré. Capítulo 3. Si bien es cierto que incluso los mejores planes pueden fallar, la improvisación tiene una tasa de éxito insignificante. Lord Solar Macharius, máximas recopiladas Serenata 500 años antes de la apertura de la próxima tumba. Los pájaros lagartos se reunían alrededor del café, agachándose y balanceándose, buscando entre los adoquines antiguos restos de pastel que habían dejado caer los forasteros que se detenían para almorzar o tomar una taza de cafeína después de ver las vistas en Settlement Plaza. Una camarera pasó un menú a la creciente multitud y se retiraron, muy acostumbrados a este tipo de retiros tácticos. Salieron como la marea que no lamía lejos de este lugar donde confluían 5 calles. Luego, la danza de ida y vuelta rompió la rutina, y los pájaros lagartos se sobresaltaron, se rieron de pánico y emprendieron el vuelo como si una presencia invisible pasara entre ellos. Ellos rodó hacia lo que una vez fue el gran océano, ahora una cuenca vacía llena de largos tramos de ars de bajo costo, sus mares drenados por mucho tiempo. Nadie hizo caso. Los músicos que tocaban junto al café, un trío de lengüetas que tocaba una melodía larga y lenta que hablaba de las brisas de la isla que ya no pasaban por aquí. Orillas, mantuvieron sus largas notas. Delante de ellos, un músico de cuerdas sin piernas tocaba una especie de cítara del gaso. Trasin había estado de pie allí observándolos durante media hora cuando Orican se deslizó a su lado. Me sorprende que decidieras venir, dijo Trasin. A su derecha, los clientes del café reían y charlaban. Un servidor serpenteaba entre el laberinto de mesitas. Ninguno de ellos miró a los gigantes de metal que estaban a tiro de piedra. No es una mala prueba, ¿no crees? Trasin tocó el emisor de ilusión que colgaba de su cuello. No nos oculta tanto, sino que tuerce la realidad a nuestro alrededor. Nuestra propia pequeña mazmorra, como las marcas de la muerte. No, se burló Orican, molesto por la explicación simplificada. Las marcas de muerte están en una dimensión de bolsillo. Sospecho que este dispositivo simplemente desvía la luz y amortigua el sonido. Interfiriendo con las crudas entradas de percepción de sus cerebros simiescos. No mucha diferencia hay, todas las diferencias. Contrarresta directamente nuestras imágenes impresas en sus mentes conscientes, sí. Pero ponos frente a un warp sensible, o si uno de estos torpes los biológicos se topan con nosotros y nos verán lo suficientemente bien. Esta demostración demasiado dramática es un riesgo. Orican, lo reprendió Trasin. Era una necesidad táctica probar la tecnología. Además, esta es una experiencia cultural. Intenta disfrutarlo.
Estudia a estas personas y podrás obtener una poca perspectiva de la galaxia. No confío en la tecnología que no he construido yo mismo. Orican miró el café con desinterés. ¿Qué es esto? ¿El emisor? Un artefacto que tenía. Sospecho que de los antiguos, o tal vez, no, ¿qué están bebiendo todos ellos? Ah, dijo Trasin. Eso es cafeína. Frijoles molidos remojados en agua. O al menos una aproximación química del mismo. Esto es ridículo. De pie aquí entre estos biológicos, fingiendo ser sus iguales. Verlos hacer gárgaras con agua de frijol por el esófago, haciéndola pasar por sus entrañas grasosas. Hace que uno se enferme. Es un mundo cultural, uno de los mejores del imperio, de hecho. Es un pozo negro. Se quedaron de pie, mirando a los músicos. Echo de menos la música, dijo Trasin. En mi opinión, una de las mejores cosas que nos quitaron los dioses muertos. Tenemos cánticos algorítmicos. Cierto, mi querido astromántico. Pero, ¿pueden hacer lo que este cuarteto de pobres músicos puede hacer? Mira cómo marca el compás el citerista, cómo le siguen los demás. Una canción que nadie ha escuchado antes, un acto de pura creación, pero que aún habla de lo que alguna vez fue este lugar. Música que invoca las frescas brisas isleñas que acariciaron estas costas en siglos pasados, cuando los mares estaban más altos, música que contiene memoria. ¿Pueden tus benditos cánticos algorítmicos hacer eso? No, admitió Orican. Simplemente remodelan el tejido del espacio-tiempo, transmutan la materia y traen objetos a través de la piel dimensional del universo. Los cánticos algorítmicos son útiles, es por eso que aquellos que conocen las expresiones arcanas son parte de una orden inmortal selecta, mientras que estos insectos de corta vida juegan por monedas arrojadas por viajeros boquiabiertos, sin valor incluso para los de su propia especie. Trasin dio un suspiro performático. Lo que quiero decir, Orican, es que este lugar tiene memoria. Un sentido de su historia única que trasciende los milenios. Mira esos pilares tallados en el Palacio de Justicia. Mármol, pero teñido de amarillo, tallado como grandes trozos de hueso de lagarto. La escritura en los letreros de las calles, su forma recuerda tanto a las lunas a Eldari. Esta música, que recuerda mares y olas que lamen mucho tiempo atrás, la costa está a 10 leguas de aquí, ya sabes, todo es producto del pasado. Una historia viva. Han tomado lo que consideraban que valía la pena preservar y lo llevaron adelante. Tenemos historia. Mejor historia. Trasin se volvió e hizo un gesto a Orican para que lo siguiera. Hacemos batallas titánicas. Guerras a través del mapa de las estrellas. Cosas que estos campesinos terrestres no podían comprender. Pero tampoco cambiamos. Nuestra cultura está estancada, congelada, en muchos sentidos menos vital que estos humanos. ¿Puedes sentir este planeta, no es así? Pueden sentirlo. Serenade les canta. ¿Se supone que eso es gracioso? Quizá un poco. Trasin llegó a la puerta de la gran catedral. Después de ti, colega. Esta es la parte en la que doy la espalda y tú lo apuñalas, ¿no? Hazlo a tu manera. Trasin se encogió de hombros y pasó por la puerta. Pero esta es nuestra entrada más rápida a la puerta de la eternidad. Las sombras se filtraban por las paredes del interior de la catedral y formaban charcos en el suelo. Las velas, alineadas como hombres luchando en un tumulto confuso, ardían ante las imágenes de los santos, los residuos del humo y la cera disuelta ennegrecían sus pies dorados. Un peregrino, con la cabeza afeitada en una tonsura de monje y vestido con las túnicas azul claro de su orden, caminó por un laberinto en el suelo. Se detuvo para tocar una campana y murmurar una oración. Cada vez que giraba en el camino sinuoso. Cada invocación susurrada resonaba como un papel seco en el espacio vacío. ¿Ves las ventanas? Trasin señaló las vidrieras, que brillaban bajo el brillante sol de la mañana. Cada panel traza la historia de Serenade, fascinante, dijo Orican, claramente poco impresionado por este provincianismo. ¿Por qué estamos aquí? Me dieron a entender que era hora de comenzar nuestra gran tarea. Esto es parte de ello. ¿Ves el primero? El dios, emperador dando forma a las montañas e islas de Serenade con sus propias manos. El primer barco de asentamiento que salió del Empíreo, el angelical San Madrigal mostrando el camino a la serenata con su lira bendita, generalmente se la representa con una espada, así que esta es una variación regional. Trasin, advirtió Orican, aparte de la inmortalidad, mi tiempo es valioso. Oh, muy bien. Pasando a la parte interesante. Aquí tenemos la guerra de los pieles verdes, como la llaman. ¿Y quién, mi querido rival, es el del panel siguiente?
Orican levantó la vista y descartó el pergamino de datos superpuesto que había estado leyendo en secreto. No o sí, irrumpiendo en la plaza, enfrentándose a la embestida de los pieles verdes, había un grupo de marines espaciales. Marines espaciales inusualmente altos y delgados, sus cascos diseñados como máscaras de calaveras lascivas. El que iba en cabeza parecía ser una especie de bibliotecario encapuchado que sostenía en alto un gran bastón con cabeza de linterna ante el que los orcos de cristal retrocedían horrorizados. El capítulo de los cráneos plateados derrota la invasión orca, dijo Trasin con claro deleite. En la plaza había una estatua de 30 que de altura. Encendían velas y cantarle himnos. Hace unos siglos, la Inquisición se enteró e hizo una pequeña limpieza. Lo eliminó por renovación donde nunca se volvió a verlo. ¿Robaste, verdad? Bueno, por supuesto. Y difícilmente creo que cuente como robar si es mi semejanza. Es mi estatua, después de todo. Orican le sopló, adorando a un Necrón. Pobres idiotas. Supongo que tienen ventaja sobre el resto de la galaxia. El despertar es casi inminente. Hubo un momento de silencio contemplativo. ¿Tienes una estatua tuya, Orican? Orican se adentró más en la catedral. Eres un egoísta obsceno. Solo me pregunto si alguna cultura te adora como un santo viviente o un protector espiritual. Es una simple pregunta binaria. Muéstrame lo que querías mostrarme. Bajando una escalera, bajo las losas de la catedral, estaba la cripta eclesiárquica. Era el antiguo nivel de la calle de un milenio antes, y su entrada siguió siendo familiar en línea y arco de ese período también. Era la catedral del asentamiento original, su encalado ennegrecido por el moho y sus rostros angelicales convertidos en abstracciones pastosas por siglos de agua. Filtración. Trasin remodeló la necrodermis de un dedo, lo metió en el pesado candado de la puerta forrada de óxido y lo abrió. Motas de bisagra deteriorada llovieron sobre el suelo, y solo un hechizo de amortiguación de sonido lanzado por Orican contuvo el aullido ferroso. En el interior había sarcófagos esculpidos con las imágenes yacentes de los sumos sacerdotes humanos, con las manos unidas en piadosa devoción o empuñando callados ceremoniales de pastor. Ahora estás robando tumbas, ¿verdad? Preguntó Orican. Nadie perturbará nuestro trabajo aquí abajo, dijo Trasin. Una variedad local de moho ácido desarrolló una colonia hace varios siglos. Pasó una mano por un ataúd de mármol y mostró la tenue luminiscencia en la punta de sus dedos. Una vez introducido en los pulmones humanos, echa raíces y los mastica. La muerte llega a los 5 meses. Hizo que las tasas de pérdidas por accidentes entre la fuerza laboral subterránea excedieran las normas aceptables. El administratum estaba bastante alterado y lo prohibió. Y me presentaste este mundo de la cultura como un lugar tan feliz. Cualquier lugar que toma su dinero de los visitantes es, hasta cierto punto, una ilusión. Esos músicos que tocan música relajante, el mesero en el café, los jugadores en el teatro de la ópera, probablemente se levantan al amanecer y se apresuran a trabajar a través de calles llenas de gente y trenes subterráneos chirriantes. Se gasta una gran cantidad de trabajo y sufrimiento para hacer que Serenade sea tan agradable para los visitantes de ocio. Producir las canciones, las obras de teatro y el arte devocional que la hacen famosa en todo el sistema. Las ventanas de vidrio emplomado no son tan hermosas cuando uno ve los dedos negros y envenenados de los artesanos que las hicieron. No me molestes con tu simpatía por los seres inferiores. Solo interés profesional, dijo Trasin, abriendo su bolsillo dimensional y colocando un dispositivo en un altar vacío. Este reparador de traducción debería ayudarnos a pasar directamente a esta cripta sin problemas. Con la geología de bloqueo de señales del mundo, este es el lugar más seguro para entrar desde la órbita. El señor de la antigüedad puede servir como puesto de avanzada, como acordamos. Lo he enterrado en un cráter en el lado oscuro de la segunda luna, donde seguramente permanecerá sin ser descubierto. Los satélites de Serenade no son aptos para bases lunares, ya que no hay minerales que explotar. Podemos usar los portales a bordo para entrar y salir de Solemnace o Mandradora, según sea necesario, y traducir aquí abajo para realizar nuestras encuestas. Y sin tropas, dijo Orican. Solo equipos pequeños, en cualquier caso, no podemos introducir unidades grandes a través de los portales, asintió Trasin. Entonces, ¿encontramos la puerta? Caminaron en silencio durante una semana, Trasin dejó caer señales detrás de ellos para mantener el camino recto. Drenar los océanos había modificado la red de túneles de formas curiosas. Pasadizos colapsados. Cámaras herméticas, selladas hace mucho tiempo, que aún contenían la parte descompuesta de ambientes oceánicos muertos hace siglos.
La actividad volcánica del subsuelo había estrechado las cavernas y llenado viejos tubos de lava con roca negra y vidriosa. Orican navegó, Trasin devorando bloqueos con un desollador Gauss colgado de la cadera. A veces descubrieron las huellas fosilizadas de las anguilas gigantes, o un ancestro lejano de ellas, que Trasin insistió en extraer con un cortador Gauss del tamaño de un dedo. Y encerrándose en un laberinto de Tesseract. Y luego, mientras quitaba un tapón de roca ígnea, un objeto antinatural salió del magma endurecido. Un brazo Necron, amputado, su tercer dedo todavía retorciéndose con no vida. Toca, toca, toca. Detener. Toca, toca. Detener. Grifo. Detener. Uno de tus guerreros, creo, dijo Trasin, sosteniendo el miembro desmembrado a Orican, quien lo ignoró. Estamos cerca, entonces. Podía sentirlo. Ellos eran. La última vez que habían visto la caverna, había sido hacía 1500 años. Había estado bajo el agua entonces, su suelo cubierto con celosías de coral y arboledas de algas marinas, todo bañado con la luz espeluznante de la puerta dimensional envenenada. Ahora, todo era oscuridad vacía. Drenados y privados de luz, sin el calor y los nutrientes de la puerta de la eternidad, todo lo que quedaba eran los cuerpos retorcidos de los necrones asesinados, oxidándose en el suelo de la caverna. Eso, y las arañas. Estaban por todas partes, pálidos y de cuerpo blando, cada uno tan grande como la mano extendida de Trasin. Telarañas se extendían gruesas y pesadas a través de la cámara, formando velos de gasa sobre los necrones muertos. Brazos de metal helado se extendieron a través de la manta de telaraña como un mar de malditos, las formas de lucha de las polillas atrapadas, tirando de las finas mantas de seda en un movimiento sobrenatural. Un reino de ciegos, dijo Orican. Avanzó, el bastón brillando para iluminar el camino. Gusanos ciegos, polillas y arácnidos han formado un ecosistema en este lugar. Mi querido astromántico, dijo Trasin, en una especie de tono amable y condescendiente. No te tomé por un estudiante de biología. No soy estudiante de formas de carne, pero soy un maestro de la tecnomancia. Esta miserable sociedad se comunica y siente a través de patrones de vibración, y los patrones no son más que código algorítmico de un tipo diferente. Trasin hizo un barrido con su obliterator delante de él y los arácnidos aterrorizados huyeron del charco de luz. ¿Pretendes hablar con estos horrores de 8 patas, Orican? No, respondió Orican. Pero sé que hablan. Caminaron en silencio hacia la puerta de la eternidad, sus puertas aún abiertas empañadas con telarañas y la superficie rocosa detrás de ellos en blanco. ¿Los misterios? Preguntó Orican, incrustando su bastón resplandeciente en el suelo como una antorcha. Trasin lo extrajo de su bolsillo dimensional, junto con una cuna de pulsora. Se inclinó, los actuadores conjuntos crujieron, y lo colocó dentro de la cuna, convocando a un panel de glifos para poner la plataforma en línea. Los misterios surgieron en el aire lentos y seguros, como una luna creciente. Orican cerró su ocular y movió una mano experimentalmente hacia adelante y hacia atrás, girando el misterios, haciéndolo rodar y ajustándolo para que pudiera sentir cada uno de sus 20 lados. Directamente. Arreglándolo en su generador de imágenes neuronales. ¿Estás seguro de que no necesitas más objetos rituales? Preguntó Trasin. Esto es suficiente. Orican se acomodó en el suelo, con las piernas dobladas debajo de él. Solo silencio. Trasin esperó. Es probable que esto lleve mucho tiempo, continuó Orican. ¿No tenéis encuestas y consultas que realizar? ¿O planeas mirarme fijamente durante los próximos 3 décadas? Siempre que no te importe que te deje en paz. ¿Qué haré sin su valioso consejo? Dijo Orican. Tendré que reclutar una cucaracha de cueva medianamente talentosa para que sirva como reemplazo. Usa los relés de señal cuando hayas terminado, dijo Trasin. Y no dudes en hacer una señal si necesitas ayuda. Orican no dijo nada, los hombros se acomodaron y la cabeza se inclinó hacia un lado. Trasin sintió un hormigueo en la columna y se alejó. No era ajeno a la tecnohechicería, pero el dominio de Orican estaba mucho más allá de lo que había visto antes. Incluso con millones de años para estudiar, no podía empezar a entender el poder de Orican. Y aunque no lo admitiría, en el fondo de Trasin, lo asustaba. Se retiró del astromante, observando cómo su cabeza caía hacia atrás, con la boca abierta hacia el techo de la caverna. Los orbúculos del tocado de Orican comenzaron a brillar con fardos de luz, y se levantó del suelo, firme e inmóvil como si estuviera encerrado en hielo. Quizás fue el escenario infernal lo que arrojó a Trasin. Oscuridad, arácnidos, el bosque bajo de brazos extendidos sepultados en telarañas. Casi le hizo abandonar su plan.
Pero entonces, el cuerpo de metal que encerraba lo que quedaba de su esencia enfrió el miedo y volvió a su propia naturaleza. Colocó el laberinto de Tesseract en la parte delantera de la cámara, enclavado en medio de los nudos de cuerpos oxidados, y puso en marcha el cronómetro. El consejo despertado no lo aprobaría, por supuesto, pero la verdugo Phileas no realizaría su primera inspección formal hasta dentro de más de un siglo. Y, después de todo, le había advertido a Orican que pidiera ayuda si la necesitaba. Capítulo 4 Mepret. Silencio, estúpidos parlanchines. Solo una cosa separa a los mortales de los dioses: el terrible don de la muerte. Y estos dioses estelares pretenden quitarnos ese regalo. Propongo que hagamos lo contrario. En lugar de quitarnos la muerte, se la daremos a ellos. Guerra en el cielo, acto cuarto, escena I, línea 3. Orican flota en el tesoro de datos que parece un útero. Ha existido allí tan totalmente, tanto tiempo, que debe comprobar su cronoposicionamiento. 66 años. Una buena cantidad de estudio. Tiempo suficiente para profundizar verdaderamente en los secretos de los misterios. Pero también el 13% de su tiempo asignado. No te preocupes, dice Visani. Es tiempo suficiente con una guía. La proyección espiritual de Orican se estremece. Ella no habla a menudo, pero cuando lo hace, fluye a través de él como una inyección de refrigerante fresco del reactor. Calmarlo, su mente acelerada. Rompiendo los pensamientos circulares que lo acosan día y noche. Odia trabajar con Trasin, está resentido con el consejo por obligarlo a hacerlo. Fue todo lo que pudo hacer, en su último encuentro, para evitar golpear al bastardo engreído. En su astuta máscara mortuoria, los necrones no necesitan sonreír. No estamos destinados a sonreír. Sin embargo, Trasin sonreía constantemente. Concéntrate, reprende Visani. Él la ve completamente ahora, en su visión periférica. Flotando a su lado en su propia posición de trance. Orican trabajaría con Trasin, siempre que pudiera continuar comunicándose con una de las mentes más grandes de todas las épocas galácticas. Orican podía tolerar a un patán si eso significaba que podía acceder a un genio tan trascendente. Los años divorciados de los misterios habían sido duros. Ese primer milenio, donde Trasin y Orican se habían separado para cubrir sus deberes dinásticos, y el consejo se quedó con los misterios, lo había torturado con la separación. Había soñado con ella en trance, hasta donde podía soñar un necrón, pero no recordaba nada cuando despertó. Ni siquiera podía recordar cómo era ella. Su esencia estaba ligada profundamente a esta creación suya. Y podía sentir su mente trabajando en la puerta de la eternidad, aunque había tomado muchas décadas convencer a su fantasma de datos de los misterios. ¿Construiste esto para mantener la tumba en secreto? Él pide. Su cuerpo, flotando detrás de él, cubierto de telarañas, no habla. Solo su algoritmo astral. El cámara permanece en silencio. Correcto, responde ella. Tú construiste este astrarium, este dispositivo que solo se abre una vez por eón, para que solo una especie tan longeva como la nuestra pudiera descubrir la tumba. Correcto. Sin embargo, lo codificaron con datos de glifos que los Aeldari y los antiguos no pudieron descifrar. Correcto. Y esta puerta, dice, ahora está muerta. Correcto. Pero se puede restablecer volviendo el misterios a su forma poliédrica anterior. Incorrecto. Restablecer lógica. Orican gruñe. Inhala y exhala larga y lentamente. Innecesario, incluso vestido en su forma de metal. Sigue siendo una buena manera de centrar su mente. El fantasma de datos de Visani ocasionalmente hablaba con sabiduría. Incluso parecía reaccionar directamente ante Orican, guiándolo, ayudándolo. Haga preguntas directas, sin embargo, y revertido a un protocolo de lógica binaria. Útil, pero profundamente frustrante. Se reinicia, haciendo la cadena de preguntas desde el principio. Esta puerta ahora está muerta. Correcto. Esta puerta será utilizable de nuevo. Correcto. Hace una pausa. Considera. Cadena lógica de bloqueo. Cadena lógica bloqueada en la respuesta a la usabilidad de la puerta. Proceder. Allí, piensa. No más retrocesos. O bien se ha encerrado en una cadena que no conduce a ninguna parte. Esta puerta se podrá utilizar en menos de 500 años. Incorrecto. Volviendo a la cadena bloqueada. Esta puerta será utilizable en más de 1000 años. Correcto. Y luego un respiro en su mente. Un número. Ese impulso de cualquier parte de Visani que quede, o cualquier imagen de ella que hayan creado sus engramas neuronales. Esta puerta estará operativa en 2367 años, dice. Correcto. Bien después del Exterminatus.
cuando Serenade sería destruida hasta el punto de que la puerta de la eternidad quedaría dañada y dejaría de funcionar. La puerta de la eternidad se puede mover y permanecer operativa. Incorrecto. Volviendo a la cadena bloqueada. Pero hay otra puerta. Correcto. Hay 3 puertas más. Incorrecto. 2 puertas más. Incorrecto. Solo hay otra puerta. Un mecanismo de seguridad. Correcto. Se sienta con eso un rato. Si las puertas tardaron tanto en restablecerse después de ser disparadas, es probable que el mecanismo de seguridad se abriera antes. ¿Pero se abriría antes de que el planeta fuera destruido? Has dejado una manera de ayudarme a encontrarlo. Silencio. Visandi. ¿Hay una firma? ¿Una señal? Silencio. Yo te ayudaré, Orican. Pero debes abrirte al universo. No sigo, estás cerrado, Orican. Solo. Has pasado largas épocas desarrollándote solo a ti mismo y desconectando todo lo que consideras una distracción. Es el camino del Cryptek para ser enclaustrado. Eliminado en estudio y autocultivo. Un jardín sin paredes, será estrangulado por enredaderas. Lo sé. Pero un jardín cerrado a todos, encerrado con candado en una caja, muere. Sin lluvia y sol para alimentarlo, sin viento e insectos para transportar el polen, no puede prosperar. ¿Has olvidado estas cosas? Aplaudiendo en tu cuerpo de metal, ¿has olvidado el significado de nuestras filosofías y te has ceñido solo a la letra? Si me abro, dice Orican lentamente, me arriesgo a difundir mi poder. Volviéndose débil. Cuando compartí mis visiones libremente, me persiguieron por ello. Apartado de mis advertencias, confiaron en los dioses muertos y perdieron sus almas. Luego me persiguió y me llevó a la fragua encadenado. Ahora, ni siquiera lo recuerdan los Tan, tienen mucho de lo que responder, al igual que nuestra propia especie. Destrozamos a los dioses de las estrellas, los encadenamos, los hicimos no mejores que bestias de carga. Y nuestra especie ha pasado la eternidad como vagabundos sin alma. Solo tú y yo, Orican, hemos probado lo que es estar libre del cautiverio. Pero no puedes ser libre cuando eres tu propio prisionero. No estoy cerrado. Me he abierto a la vitalidad del cosmos, absorbiendo las energías y nunca has sido más poderoso. Orican se queda en silencio. Orican, ábrete y te mostraré una visión. Abre tu conciencia. ¿Por qué hablas a veces como un ser vivo, y otras como un simple programa? Porque el programa de interrogatorio no soy yo. Es mi conciencia en los misterios. La emanación de personalidad que incluye para ayudar a buscadores como tú. Este voz que escuchas, solo puede ser detectada en este planeta. ¿Por qué? Porque estoy aquí cuando terminé de construir la tumba, mi dinastía me selló dentro. Trasin cerró el enorme tomo, las páginas desintegrándose enviaron una tormenta de arena de polvo asqueroso cuando se cerró con un crujido. Los ácaros corrieron en pánico por toda la encuadernación. No. No es suficiente. Debo irme antes, creo. Coloma, encuéntrame los volúmenes anteriores de Teidran deseas. Una copia anterior a la censura de la Inquisición capítulo 2. Y cualquier cosa que puedas encontrar sobre proyectos de construcción subterránea en... Caballero, respondió el antiguo bibliotecario nocturno. Se inclinó, con la columna doblada por décadas de empujar carros y colocar grandes volúmenes en estanterías. Sí, bibliotecario. Lamento decir que esta será mi última noche contigo. Trasin miró hacia arriba. En realidad, muy pronto. Hace 2 años, milord, le mencioné que estaba previsto que me retiraran a la fuerza. Pero yo pagué por esos aumentos. La cadera y la pierna, los juvenats para mantener tu cuerpo unido cuando empezaba a deteriorarse. Eso fue hace 30 años, milord. He envejecido a tu servicio. Y no es una cuestión de voluntad. Los hombres más jóvenes en el bibliotecario desean ascender y no puedo mientras tenga mi puesto. Ya veo, dijo Trasin, mirando al anciano bibliotecario nocturno de arriba a abajo. No lo había notado en su enfoque profundo, pero vio la verdad de ello. La piel de Coloma era delgada como un pergamino, su andar estaba desequilibrado ya que su pierna carnosa se había marchitado debido a la fuerza de su compañero de metal. Llevaba un aparato ortopédico en la espalda atado sobre su túnica amarilla. Los ojos marrones empañados por las cataratas, el derecho era tan grueso que parecía que la pupila se asomaba a través de una hoja de vitela, lo miraron con doloroso pesar. ¿Qué edad tenía cuando Trasin lo puso en servicio por primera vez? ¿25? ¿30? Joven y vital, de eso estaba seguro. Rápido de mente y fuerte de cuerpo, capaz de levantar volúmenes anchos como sus musculosos hombros y más gruesos que sus antebrazos. Bueno, dijo Trasin, entonces será mejor que te sientes.
Coloma se sentó lentamente. Las juntas aritméticas chirriaron y se atascaron. Sostuvo su pierna natural rígida hacia un lado, haciendo una mueca cuando la rodilla se dobló ligeramente. Has sido un sirviente bueno y fiel, Coloma, y usted es un buen amo, señor. Mis tratamientos. El bloque de habitaciones cerca de la biblioteca. Mis hijos educados en las buenas escuelas. Un cenicero en el jardín de recuerdo para mi querida More. Te debo mucho. Trasin agitó una mano, como si descartara la ayuda. Las recompensas son el mecanismo fundamental del buen liderazgo. Cualquier maestro haría lo mismo. Mis maestros de la luz del día en el bibliotecario central de Serenade no lo hicieron, no, admitió. La suya es una cultura aterrorizada, amigo mío, y el terror engendra obediencia, pero no lealtad. He arreglado para mi reemplazo, señor. Lo he estado entrenando. Un buen hombre llamado Toba. Xander Toba. Estará aquí para servirle mañana por la noche. Trasin asintió. ¿Le has dado el amuleto? Sí, confirmó Coloma. Los escarabajos encadenados ya se habrán implantado. Lo vi en sus ojos durante el cambio de turno esta noche. ¿Y lo entrenaste personalmente? Es mi sobrino, señor. Lo he preparado para sus deberes, así que la cosa se hizo bien, como siempre lo había hecho Coloma. Esperaba que Toba demostrara ser tan capaz y entusiasta, aunque si Coloma lo hubiera preparado, sería una buena idea. Bastante referencia. Los escarabajos harían el resto, aunque Coloma podría haber actuado igual de bien sin la aplicación de su control de fuerza contundente. Te echaré de menos, Coloma. Y yo a ti, señor, tú sabes, por supuesto, que simplemente no puedo dejarte ir. Un débil parpadeo detrás de las cataratas. Un raro ejemplo de los escarabajos afirmándose. Por supuesto que no, señor. Soy un lastre para su gran trabajo. No puedo prometer que será indoloro, pero será rápido, gracias, maestro. Mi vida ha sido larga y feliz. Solo deseo reunirme con Moria en el cenicero. Bien, dijo Trasin. Puede que no haya estado diciendo la verdad conscientemente, pero claramente, en algún nivel, Coloma quería morir. Los escarabajos no habían necesitado empujar con fuerza. Si lo hubieran hecho, podrían haber matado al frágil viejo bibliotecario, que no es lo que deseaba Trasin. A pesar de su buen servicio, Trasin no tenía ningún deseo de subir su cuerpo desde el sótano. ¿Quieres hablar primero? ¿Sobre qué, mi señor? Este lugar. Trasin señaló las estanterías del sótano, los estantes largos donde guardaba su escritorio privado. No solo la biblioteca, sino Serenade. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Desaparecido, señor? ¿Sabes lo que busco? Mi señor, usted no ha confiado, y yo no he preguntado. Trasin soltó una carcajada. Eres un sirviente más fiel de lo que pensaba, Coloma. Todos estos años y no has entrometido. Buen compañero. Bien, buen compañero. La verdad es, Coloma, que busco una tumba. Una cámara secreta construida por mi especie. ¿Desea saquearlo, mi señor? ¿O rendir culto allí? Ambos, por extraño que parezca. Y durante las últimas décadas he estado revisando registros de propiedad, planes de infraestructura, gastos de alcantarillado, informes geológicos, buscando algún indicio de estructura. O piedra que no se pudo extraer, o espacio ausente que la humanidad ha evitado. Una sombra construida alrededor porque a los de tu especie les resulta demasiado desagradable. No he encontrado ninguno. Lo siento, maestro. Entonces, ¿qué me estoy perdiendo, Coloma? ¿Qué tiene Serenade que no sé? ¿Cuál es el alma de este lugar? ¿Por qué se siente tan diferente? Ah, dijo Coloma. Estás hablando de la canción de la serenata. Esa tonada que tocan los murgas en la plaza. Los vientos del océano que llevan adelante, la canción de la serenata. Aquel. Tan Coloma se golpeó la nariz con un dedo, un gesto que a Trasin le pareció tan extraño que lo repitió, por temor a que tuviera un significado ritual o cultural. Una melodía muy extraña, ¿no? Pensar. La letra es una tontería patriótica, por supuesto. Pero es bastante diferente de lo que escuchas en el resto del imperio. Trasin se había dado cuenta, se dio cuenta. Sus subrutinas neuronales la habían marcado como diferente a otra música humana. En el último milenio había desarrollado un interés menor, después de tropezar con un barco que transportaba la Trojan Simonique en una gira de moral de la zona de guerra. En lugar de guardarlos para exhibirlos, los sacó de la éxtasis para la formación ocasional de conciertos, programándolos junto a un solista de cuerdas de Tayarnerimu y un grupo de tambores y gaitas de Tanit. ¿Por qué es inusual? Porque está en la escala pentatónica. Tiene 5 notas por octava, cuando la escala estándar tiene 7.
Interesante, aunque lucho por la relevancia, porque no has estudiado las creencias populares locales. Y uno no puede preguntarse por qué. La Inquisición hizo un gran escándalo cuando mi abuelo era un niño. Ellos no tenían a preguntar sobre la cultura local hasta entonces, como un pequeño asentamiento, no éramos lo suficientemente importantes, me atrevo a decir. ¿Cuándo quitaron la estatua? Se llevaron más que eso. Durante mucho tiempo ha habido una creencia popular aquí de que el mundo de Serenade tiene un cierto ritmo. Un pulso que lo traspasa, a través de nuestra música, de nuestra palabra. Una voz retumbante. Algunos lo llamaron el himno del dios emperador, pero otros hablaron de seres creadores primordiales que vivían en las profundidades de la piedra. La Inquisición, por su parte, reemplazó todas esas fantasías con la superstición ortodoxa de que fue San Madrigal, llamando a los primeros pobladores del mundo y llamando a todas las almas piadosas a adorar al dios emperador a través de la creatividad que hace que este mundo sea tan famoso. ¿Y qué dicen los no ortodoxos? Una vez hubo una hermana de San Madrigal, la hermana Solarian. Un compositor y organista de raro talento. Antes de desaparecer, insistió en que el canto de la serenata estaba tan incrustado en la cultura, en el corazón de su gente, porque estaba incrustado en todo. La voz del emperador convertida en pura matemática numérica. La misma proporción que rige las espirales de una concha, una telaraña, vórtices circulares en el mar. Una ocurrencia bastante común en la naturaleza. La simetría es, perdóneme, señor, pero eso es todo. Solarian descubrió que la canción de la serenata no forma formas perfectas. Es un patrón asimétrico, pero regular. Repitiendo en todo, Trasin se quedó en silencio un momento. 5 notas. 1 a 5. Como una señal numérica. Precisamente Trasin asintió. Consígueme todo lo que puedas sobre la canción de la serenata y la hermana Solarian. Entonces ve y siéntate en tu escritorio. Sí, amo, dijo Coloma, alzándose sobre sus piernas rígidas y poniendo una mano en su carro. Luego se detuvo, se demoró. ¿Mi señor? Trasin lo miró, sorprendido de que se quedara. ¿Sí? Después de mi largo servicio, ¿puedo hacer una pregunta? Trasin consideró. ¿Pretendes destruir este mundo? Trasin descartó el panel de fosglifos de notas de investigación, cruzó las manos y miró al bibliotecario disminuido. ¿Eso es lo que quieres saber? Sí. Me tranquilizaría. Déjame ponerlo de esta manera. Estuve aquí cuando toda esta isla era un bosque. Cuando las olas rompieron en lo que ahora es Embasirou. Un tiempo antes de que los contaminantes enturbiaran el aire y las lluvias monzónicas llegaran de forma natural, no a través de la siembra de nubes. El pauso. Entonces, cuando me preguntas si tengo la intención de destruir este mundo, mi pregunta para ti es, ¿realmente necesitas la ayuda? Coloma subió sus viejos porros, escalón por escalón, apoyándose pesadamente en su carrito de libros, mientras rechinaba a través de las altas estanterías de madera del archivo, las secciones olvidadas hacía mucho tiempo que ni siquiera los inquisidores habían encontrado. Los tomos eran de la época de las mareas altas, sus gruesas cubiertas y lomos encuadernados en pieles de ballenas extintas. Cargó el carrito por completo y lo llevó al elevador de estanterías en desuso, transfirió los volúmenes del carrito al cubo vacío y cerró la puerta. Pulsó el botón del subsótano y vio descender su última carga de libros al extraño ser del sótano, a quien había conocido 62 años antes. Una cosa más allá del tiempo y el espacio que había temido al principio, hasta que se le concedió la liberación de los escarabajos controladores. Luego fue a su escritorio, se sentó y juntó las manos, mirando el retrato de su esposa, desaparecida hace más de una década. Cuando el derrame cerebral lo golpeó, fue más doloroso que todo lo que había experimentado. Pero fiel a la palabra de su señor del metal, todo terminó rápidamente. Continuará.